Buenas tardes, estimados aprendices. Estamos el día de hoy reunidos a fin de llevar nuestra primera sesión en línea en torno a la competencia Enrique Lou Mutra, interactuar con el contexto productivo y social de acuerdo con los principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Estamos en este momento dando inicio a esta competencia y por ende a las diferentes evidencias que la conforman. El día de hoy vamos a trabajar dos evidencias. Es la evidencia correspondiente al video de presentación proyecto de vida y al diagrama de sistemas relación de individuo con el entorno. Identificados estos como GA9, 240-20-15-26 y 240-20-15-26 AA3 y AA2 el video. El objetivo es hoy revisar la información correspondiente a la actividad que tienen que hacer y asimismo poderles dar un entendimiento, una comprensión más amplia de lo que vamos a realizar en el transcurso de la competencia que va a ser desarrollada desde el 18 de marzo, empezó el día miércoles y finalizará toda la competencia el día 15 de abril. Dicho esto, vamos a hacer entonces el día de hoy las primeras dos evidencias, como les informo, teniendo en cuenta pues los plazos establecidos y demás. Recordemos que el video deben presentarlo el día 25 de marzo y el diagrama, el plazo máximo es el 1 de abril. Bueno, esta información pues se encuentra también en la plataforma Sayuna, donde ustedes pueden entrar y explorarla también. Vamos entonces a compartir en este momento. Me dispongo, mi nombre es Adriana Barrero, soy la instructora, Adriana Marcela Barrero Vallejo, la instructora que los va a estar acompañando en el transcurso de toda la sesión, de toda la competencia y el día de hoy en toda la sesión. Recordemos que al ser dos evidencias, vamos a culminar sobre las 7 de la noche dando cumplimiento así, pues también a los lineamientos en cuanto a tiempos que exige cada una. Esto es más o menos 45 minutos para cada una. Entonces, en el momento que yo pase a la siguiente evidencia, les voy a informar para que estén al tanto de lo que debemos realizar. El objetivo, como bien les informo, es llevar a cabo hoy la explicación de las dos evidencias y así que ustedes puedan realizar sus respectivos trabajos para cargue de las mismas. Entonces, en este momento, para facilitar un poco más em, el uso de la presentación y demás documentos que vamos a mostrar, voy a apagar la cámara eh, y así facilitamos un poco la rapidez también la presentación de imágenes y demás. Entonces, lo primero que voy a compartirles a ustedes es la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje tiene como objetivo contarnos de qué se trata pues el trabajo que vamos a realizar. Entonces, como vemos aquí en este momento, son dos evidencias. Las que conforman, las dos primeras evidencias son estas que conforman toda la competencia. Entonces, ¿qué nos dice la guía de aprendizaje en cuanto en cuanto a esta evidencia? Entonces, mm, la evidencia es el video en el cual van a hacer una presentación sobre su proyecto de vida. ¿Cuáles son esos lineamientos para la entrega? Vamos a hacer un video, un documento con proyecto de vida elaborado de acuerdo con el anexo. El anexo ahorita lo vamos a revisar también. Debemos ir como tal, al espacio donde nos explican de manera un poco más clara qué debemos hacer con ese proyecto, con este video y este video pues basado en nuestro proyecto de vida.
¿Cuál es la actividad de aprendizaje principal dentro de esta evidencia? Es que sepamos reconocer los conceptos sobre la vida en comunidad, teniendo como base las relaciones con nuestro contexto social. Entonces, basado en esto, vamos a hacer una actividad que nos va a permitir realizar y analizar esa, cómo analizamos y cómo interpretamos nuestra relación con el entorno que está eh, alrededor de nosotros. El objetivo, pues, también es que puedan establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir, pues, claramente del bien común y que aporte precisamente a ese desarrollo social. Entonces, en este momento les voy a hacer una presentación de los criterios. Esta es la rúbrica, es un anexo que también se encuentra publicado en la página y ese anexo nos va a dar cuenta de qué es lo que vamos a calificar al momento de la presentación de su trabajo. El- las escalas que se van a tener en cuenta y en cuanto a los criterios también. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta a la hora de hacer el video? La duración, el contenido, la originalidad, el audio del video y la calidad de la imagen. Entonces, en cuanto a la duración, es que cumpla con el tiempo que se establece para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? El contenido, em, en cuanto a esos puntos temáticos que aborden y al uso adecuado del lenguaje que incluyan dentro de su presentación. ¿Listo? Las ideas deben ser muy creativas, muy innovadoras, muy original también en cuanto a la originalidad y la calidad también del audio, el volumen, si de pronto están en algún ejemplo, un parque y el audio por el ruido de carros y de personas no es claro, pues también se va a tener en cuenta. Entonces traten siempre de hacerlo frente a un ambiente que sea tranquilo y que les permita tener esa calidad en el audio del video. En cuanto a la calidad de la imagen, también debe ser pues clara, definida, suficiente luz y con una secuencia lógica y una edición apropiada. Bueno, estos son los criterios y pues las escalas ya se van desarrollando en la medida que ustedes hagan la presentación pues de todo su video. ¿Listo? Dicho esto, nos vamos a ir en este momento a la presentación y recordando claramente que para el desarrollo de esta actividad es muy importante que ustedes tomen como marco de referencia el material de formación que se llama Ser Individuo. ¿Listo? Entonces, otro aspecto a tener en cuenta es el siguiente. Como nuestro objetivo con esta actividad, con esta evidencia, es saber de qué manera se relacionan ustedes con el entorno, estimados aprendices, y cómo aporta esto a su desarrollo social, ¿cierto? Como les decía anteriormente, reconociendo claramente, primero que todo, ustedes como personas, ¿cierto? Desde la dignidad humana y cómo reconocen la dignidad del otro también. Mm, Algo muy importante es que reconozcamos el impacto de nuestras acciones sobre nosotros y sobre el entorno y cómo ellas generan un valor o no a eso que hacemos. ¿Listo? Por eso es que es importante, primero que todo, para hacer la actividad, hay una lectura, es una lectura sobre Malala y esta lectura nos lleva a determinar, es básicamente la historia de una joven que pues lucha por ella, por sus derechos, por los del país, en desarrollo pues en pro del beneficio del país y también digamos que otro objetivo es que promueve la dignidad humana propia y la del otro. ¿Listo? Esto en torno a la construcción de paz. Mm, el caso Malala lo pueden verificar en, en la siguiente, en esta referencia, en este marco de referencia. Bueno, aquí como se lo indica la guía, ahí
lo pueden eh, verificar y diligenciar. ¿Listo? Entonces, en ese contexto vamos entonces a dar paso a la presentación que dentro del material de apoyo está el ser individuo. Bueno, entonces vamos a pasar en este momento allí, a esta presentación. Bueno, chicos, qué pena, estaba teniendo un pequeño problema, pero ya se solucionó. Entonces, vamos a hacer entonces una pequeña introducción. Rápidamente vamos a revisar el material, el cual hace parte pues de esta guía. Y lo que nos va a llevar pues a darnos herramientas. Recordemos que esta actividad consiste en identificar y en reflexionar sobre su entorno familiar y su realidad social. También en reconocer sus necesidades en relación con las acciones que debe realizar en su futuro y también en lo que tiene que ver con su formación académica, profesional y laboral. Asimismo, reconocer cuáles son sus valores y cuáles son sus sentimientos en comparación con estos valores que orientan sus acciones con el proyecto de vida, tanto a nivel individual, familiar, comunitario y ambiental. El objetivo, recordemos, es promover su dignidad y la del otro a partir de principios, valores, como aporte en la instauración
como aporte es en la instauración de una cultura de paz. ¿Listo? Entonces, dicho esto, vamos a depurar este material, lo vamos a revisar. Yo los invito a que hagan una reflexión y un análisis un poco más profundo de esta actividad para que puedan, de este material, para que puedan saber de qué manera van a desarrollar su evidencia. Bueno, no obstante, yo les voy a resumir rápidamente. ¿Listo? Entonces, for, no hay nadie conectado, sin embargo, vamos a verificar que efectivamente se esté proyectando. Sí. Entonces, listo. Entonces, ¿qué nos dice eh, este material? Básicamente, con este módulo pues se busca fortalecer el desarrollo personal y social a partir de un pilar muy importante que es la ética. Asimismo, fortalecer y desarrollar el reconocimiento de la dignidad humana y la convivencia pacífica. Entonces, esto se basa en tres valores importantes, en tres pilares importantes, en tres grandes ejes, que son la dignidad humana, las habilidades para la vida y la convivencia y el proyecto de vida. ¿Listo? Entonces, la paz eh, inicia cuando el individuo se proyecta hacia lo colectivo. Esto es algo muy importante teniendo en cuenta que debemos orientar también nuestra actividad en cuanto a cómo le aportamos nosotros, primero a nosotros mismos, ¿cierto? Como seres individuales, cómo impactamos nuestro entorno social, familiar y demás, y cómo esto se proyecta hacia esa paz que queremos, esa cultura de paz que queremos. Bueno, entonces, em, ¿qué decimos entonces? Mm, debemos reconocer la divinidad humana primero como algo y como un valor que es inherente a toda persona por el simple hecho de ser humano, de, de, eh, de nacer, mejor dicho, de ser persona. Bueno, entonces, ¿qué es la dignidad humana? Es el fundamento de una cultura humana. Es ese valor inherente a toda persona, es por el hecho de ser humano. Aborda varios componentes y se ve desde diferentes enfoques, que es el filosófico, el humanista, el jurídico, y coinciden todos que la dignidad humana es algo inalienable, irrenunciable e inviolable. Bueno, mm, entonces, desde el punto de vista humanista, ¿cierto? Desde el punto de vista humanista, mm, digamos que el, el, primero, bueno, como fundamento del ser humano, de la cultura humana, resulta que desde varias corrientes filosóficas se han dado varios puntos de vista de qué es la dignidad humana. En este momento vamos a escuchar este audio que está aquí y que ustedes también pueden volver a escucharlo en su contenido temático. Habla desde el punto de vista humanista, ¿qué es la dignidad humana? ¿Listo?
Entonces, en este momento vamos a proceder a escucharlo. Bienvenidos. Hoy queremos hablar de un tema que muchas veces se da por hecho, pero que guarda un profundo significado, la dignidad humana, un valor esencial para convivir, respetar y reconocer a los demás. Seguro has escuchado frases como, esa persona es digna de reconocimiento, o ha perdido la dignidad. Pero, ¿qué es realmente la dignidad? Detrás de esa palabra se esconde una pregunta que vale la pena explorar. Para entenderlo mejor, es útil acudir al origen de la palabra. Dignidad viene del latín dignitas, que a su vez proviene de dignus, y significa algo muy simple pero poderoso, valioso. Eso significa que, cuando reconocemos la dignidad de una persona, reconocemos su valor, más allá de su apariencia, cultura, historia o creencias. Es un valor intrínseco, solo por el hecho de ser humano. En nuestra sociedad existen diferencias de pensamiento, de cultura, de experiencias, pero la dignidad no depende de esas diferencias. Al contrario, se basa en reconocer que todas las personas son valiosas por igual. A veces usamos el término digno como si fuera algo que se gana, digno de un premio, digno de respeto, pero la dignidad humana no se obtiene ni se pierde. Es un principio universal, se posee por naturaleza. Comprender esto cambia nuestras relaciones, nos invita a ver al otro como alguien que merece respeto, empatía e igualdad, porque estos no son favores ni concesiones, son derechos fundamentales. Y ahora, una invitación. ¿De qué manera reconoces tu propia dignidad y la de quienes te rodean? Reconocer el valor de cada persona es el primer paso hacia una sociedad más justa, más humana y más solidaria. Bueno, ya acabamos de ver desde el punto de vista humanista qué es la dignidad humana. También desde el punto de vista filosófico hay un autor, un filósofo bien importante en torno a la dignidad humana que se pronunció en su momento. Y Kant nos dice que el concepto de dignidad humana tiene un carácter adscriptivo, expresa y atribuye una evaluación positiva. En ese sentido, predicar la dignidad de X es lo mismo que predicar su humanidad. X es de cualquier ser humano. Adscribirle dignidad al ser humano viviente es algo como colocarle una etiqueta de valor no negociable, irrenunciable, ineliminable e inviolable, que queda todo intento, que veta todo intento de auto heterodeshumanización. Em, Como les decía al inicio, lo más importante es que tengamos en cuenta que la dignidad humana es algo inherente al ser humano, es algo que viene con él por el simple hecho de nacer. Y todas estas posturas filosóficas, humanísticas, coinciden en algo muy importante, y es que por el simple hecho de ser una persona, el ser humano es digno. Em, digamos que también esto gira en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ellos afirman, ¿cierto? Mm, en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto es, todos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, básicamente. Eso es lo que nos quieren decir. ¿Listo? Em, es muy importante que, bueno, la dignidad humana está transversal en todo sistema internacional de derecho humano y en derecho humanitario. O sea, realmente es un valor central, no solo en el ser humano, sino en el derecho internacional y pues también en el constitucionalismo moderno. Existen varias, em, cómo a través del tiempo esta dignidad como fundamento de la cultura humana se ha venido desarrollando, y cómo todo lo que surge en cuanto a la dignidad humana ha venido creciéndose en la historia, ¿cierto? Entonces, en el año 1864 nació el derecho internacional humanitario, para proteger la vida durante esto específicamente cuando pasaron los conflictos armados. En 1948,
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la dignidad como centro de libertad, justicia y paz. Y en 1949 y 1977 surgen los tratados de Ginebra que refuerzan la protección de civiles, heridos y prisioneros. Todo esto y la historia en torno a esa cultura de dignidad humana que ha querido el mundo siempre significar. Los derechos humanos em, y la dignidad obligan tanto al Estado como a las personas, pero digamos que muy importante que todo lo que ha surgido en cuanto a humanización y a la protección de la dignidad humana en el establecimiento de derechos humanos obligan sí o sí al Estado a garantizar el respeto por cada persona. Bueno, esto pues es como les decía ahorita, la dignidad no solo es tan importante como ser humano, sino a nivel mundial, a nivel político. Se protegen mucho los derechos humanos. Mm, En la Constitución colombiana, básicamente lo que nos dice este módulo es que existen tres dimensiones que abarca nuestra Constitución colombiana visto esto desde la Corte Constitucional, y es la autonomía, las condiciones materiales y la integridad moral y física. La autonomía hace básicamente referencia a que tenemos derecho a vivir como queramos. Autonomía es vivir como quiera. Condiciones materiales es vivir bien y la integridad moral y física es vivir sin humillaciones. ¿Listo? Em, Toda persona es libre de elegir cómo quiere vivir sin recibir, así como lo dice el tercer apartado, bajo un principio de integridad física y moral, es decir, que nadie puede humillar ni atacar simplemente por la forma en que decide vivir. Esto, como les digo, son los tres ejes, tres dimensiones, pilares importantes de lo que es la dignidad en Colombia desde la Constitución. Esto es a nivel de constitucionalidad. ¿Listo? Em, entonces, la Organización Mundial de la Salud propone 10 habilidades psicosociales. En este módulo se desarrollan básicamente 5, que son empatía, inteligencia emocional, comunicación asertiva, resolución de conflictos y reconocimiento de aspectos personales a transformar. Entonces, aquí vamos a ir desarrollando, pues básicamente de manera muy general lo que nos dicen, y es básicamente qué es la empatía, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por la primera habilidad psicosocial, de las cuales hace referencia la OMS, y es la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía básicamente es esa capacidad que tenemos de comprender sentimientos y la realidad del otro, ¿cierto? ¿Qué requiere y qué elementos importantes debe tener esta habilidad socioemocional? Esta implica que identifiquemos, expresemos y regulemos nuestras emociones en la vida diaria, ¿cierto? Em, Existe también un segundo elemento, ¿cierto? Que es la inteligencia emocional. Esta segunda habilidad socioemocional de los cuales nos habla la OMS es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional más básicamente es el manejo adecuado que damos de nuestras emociones, sean propias o ajenas. Y también esto implica identificar, expresar y regular las emociones de la vida diaria, ¿cierto? Entonces, esta segunda habilidad socioemocional nos presentan dentro del módulo un video bien interesante que lo vamos a escuchar en este momento. Inteligencia emocional según Daniel Goleman. En su libro Inteligencia emocional describió la emoción como un sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias en el actuar.
Goffman utilizó el término inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Es decir, no basta con manejarnos nosotros mismos, debido a que vivimos en sociedad. Se hace necesario poner en escena a los demás. De manera muy resumida, explicaremos esta postura a continuación. Goldman considera necesario el desarrollo de 5 aptitudes emocionales necesarias para el manejo inteligente de las emociones. Autorreconocimiento. Cuando somos conscientes de lo que sentimos y cómo nos afecta. Autorregulación y automotivación. Cuando se cuenta con la capacidad de manejar emociones y focalizarse en metas. Empatía, entendida por la capacidad de ponernos en el lugar de otras personas. Habilidad social, capacidad de comunicación estableciendo relaciones asertivas. Estas aptitudes están clasificadas en 2 grupos. Primero, la aptitud personal es la que interviene en aquellas habilidades que usted desarrolla para identificar sus propias emociones y las acciones que emprende para regularlas. Segundo, la aptitud social está enfocada hacia reconocer e identificar las emociones en los demás y las acciones apropiadas de interacción. Por ello, la empatía es fundamental para identificar y comprender a los demás desde la diversidad y autonomía. Con ello, establecer espacios sociales de comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo y catalizar cambios sociales. Aunque la estrategia es clara, no es sencilla. Comience por reconocerse a sus emociones con el fin de regular y enfocar sus propósitos. Luego, póngase en el lugar de otras personas antes de interactuar con ellas. Con ello, encontrará oportunidades claves para establecer relaciones personales e interpersonales que le aportarán a su propósito de vida. Solo con la práctica podemos establecer la eficacia de la estrategia. Por eso, lo invito a practicar con regularidad en su vida estos 4 pasos. Autorreconocerse, regular sus propias emociones y metas, ser empático y comunicarse asertivamente en el orden y las veces que considere necesario. Bueno, aquí varias preguntas que debemos hacernos y es qué tan empáticos somos. ¿Cómo estamos viendo esa realidad del otro? ¿Cómo la estamos comprendiendo y cómo estamos llevando a cabo esa capacidad de poder entender al otro? ¿Sí? Hay que hacer unos ejercicios sobre unas imágenes y es sobre estas imágenes, con cuál siente empatía y con cuál no. Es una manera de poder determinar de si realmente somos seres empáticos, si tenemos esa capacidad de ponernos en el lugar del otro y reconocer que es un ser diferente a nosotros, ¿cierto? Em, hay una tercera elemento y habilidad socioemocional, socioafectiva, que es la comunicación asertiva. Entonces, muy importante, chicos, aprendices, que hagamos este ejercicio y realmente podamos frente a esta habilidad que es la inteligencia emocional y que va unida de todas formas y de cierta manera a la empatía, de qué manera estamos siendo empáticos y de qué manera estamos gestionando nuestros sentimientos y nuestras emociones, sobre todo frente a, ¿cierto? Dice que es muy importante reconocer que los demás son diferentes a nosotros, ¿cierto? Que debo dejar de lado lo que a mí me interesa, lo que yo considero importante, para poder ver que el otro, el hecho de que sea diferente a mí, no lo hace alguien em, con quien yo tome una actitud de pronto un tanto mm, indiferente, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Em, Hay muchas circunstancias que afectan esta capacidad de ser empáticos y es precisamente la cultura en la cual vivimos, las costumbres
y pues claramente las actitudes y los comportamientos de los demás. Pero siempre debemos saber que como seres individuales, como individuos, también tenemos em, ese ser social dentro que nos exige frente al mundo poder eh, comprenderlo y tener esa capacidad de empatía. Aquí nos muestran un video también frente a la empatía por el otro. No obstante, los invito por favor a que lo revisemos y lo reflexionemos y lo interioricemos para poder llevar a cabo precisamente el ejercicio también. ¿Listo? Em, Aquí vamos a ver otro video. Inteligencia emocional. ¿Alguna vez has sentido que las emociones te dominan en momentos importantes? La inteligencia emocional es esa habilidad que nos permite reconocer, comprender y gestionar lo que sentimos y también lo que sienten los demás. En este curso virtual aprenderás a desarrollar esas competencias clave para la vida cotidiana, el trabajo y las relaciones personales, porque una persona emocionalmente inteligente no es la que no siente, es la que sabe qué hacer con lo que siente. Y más allá de lo individual, también entenderás cómo tus emociones influyen en los demás y cómo cultivar ambientes saludables, ya sea en casa, en la oficina o en cualquier lugar donde haya seres humanos. Descubre el poder de la inteligencia emocional y prepárate para transformar tu manera de vivir y relacionarte. Bueno, chicos, algo muy importante. Ser inteligentes emocionalmente no es solo identificar cómo me siento, sino qué hago con eso que siento realmente. ¿Cómo gestiono esa emoción? ¿Qué hago con esa ira? ¿Qué hago con esa felicidad excesiva? ¿Qué hago con esa irascibilidad? ¿Qué hago con esa ira? ¿Qué hago con esa frustración? ¿Cómo la estoy manejando? ¿Cierto? Entonces aquí nos dan una serie de hábitos, de tips para poder empezar a desarrollar precisamente esa inteligencia emocional y esa capacidad de autorreconocernos y de entender en qué momento y cómo debemos actuar. Entonces los invito a que lean cada uno y más que leerlo, lo empiecen a llevar a la práctica. Entonces nos hablan, por ejemplo, de empezar tu día con actividades que despierten tu mente, que te reconforten, actividades como hacer ejercicio, escuchar música o meditar. También nos hacen mención de consumir eh, para estar, para lograr un equilibrio como ser humano deben estar bien mente, cuerpo y espíritu. Es muy importante para el cuerpo, para nuestra inteligencia emocional, nuestro manejo de emociones, el poder estar bien por dentro como cuerpo, como organismo, y para eso pues es muy importante alimentarnos de una manera adecuada, con un equilibrio pues adecuado. Siempre busquen aprender cosas nuevas, busquen emprender nuevas maneras de desarrollarse a través de un idioma, de un emprendimiento, de clases diferentes a las que ustedes normalmente se desarrollan, ¿cierto? Aprender algo nuevo, innovar, meterse a ese mundo que sea desconocido para ustedes y explorarlo y aprender de él. Eh, Esto hace parte claramente de la inteligencia emocional y es cómo gestiono yo la ira, por ejemplo, el enojo. Entonces, es aprender ese arte de autocontrolarte, em, es evitando, primero que todo, pues esas emociones que cuando lleguen a ti situaciones, eh, puedas identificarla, pero en ese mismo instante es saber qué hacer con ellas. Entonces, evitarlas es no es no sentirlas, sino determinar cómo la canalizo, cómo esa ira que me da cierta situación
busco yo la manera de respirar, centrarme y decir, ok, sí, estoy en este momento enojado, ¿qué voy a hacer con este enojo? Me quedo ahí minutos, horas, días, meses, años y no salgo de ahí o sencillamente la reconozco, la proceso, la dejo que pase, em, la dejo que pase no en el sentido de que no importe, sino no me quedo en ella, no me quedo en ella. Estudios han confirmado que una emoción dura 90 segundos. En esos 90 segundos está muy bien sentirla, está muy bien, las emociones finalmente también son muy necesarias, pero es buscar durante esos 90 segundos el mecanismo de defensa para decir, ok, sí, esto molesta, pero ok, ya no voy a pensar en esa situación, en esa persona. Es lograr llevar esa situación que nos lleva a desestabilizarnos, a no darle la importancia que de verdad merece y gestionar esa emoción y canalizarla y determinar que ella no es la que maneja y controla nuestra vida, ni esa persona, ni esa situación, ni ese mal momento. Solo es un momento y ya. O solo es una persona y ya que pues es ajena a mí y a lo que yo pueda sentir. ¿Listo? Lo veíamos ahorita, por favor, desarrollemos esa capacidad tan importante que es poder entender al otro y ponerse en su lugar. Asimismo, poder, lo que les decía hace un momento, dejen pasar lo que no sea importante y si no es importante, sencillamente no leen el valor y el peso que no tiene. Es dejar pasar. Mm, si lo están viendo en una pantalla gigante como de cinema, esa situación, hagan el ejercicio de llevarlo a un televisor muy antiguo, blanco y negro, donde no se vea casi la imagen y donde puedan ustedes en ese momento dejar de ver esa dificultad grande a llevarla y respirarla y procesarla en ese televisor pequeño para que se den cuenta y puedan visualizarla de tal manera que puedan decir, esto no es más grande que yo y voy a poder, ¿ok? Hacer una planeación y establecer tus metas a corto, mediano, largo plazo, si vale la pena llegar a ellas, si no, cómo voy a llegar a ella. No te rodees de personas que te roben tu tranquilidad, tu paz. Aprende a canalizar e identificarlas y realmente aprende a que esas personas con esas características de manipulación, de mentira o que son negativas, las evitemos al máximo en los ambientes laborales, en los ambientes personales. Es decir, ok, si tienes comentarios constantes negativos, una energía que me desestabiliza, me pone pesado, entonces es decir, ok, me alejo y ya, así las evito. Bueno, mm, trata de hacer descansos, muévete, haz yoga, camina, haz pausas activas en tu trabajo, porque estos descansos mentales son muy importantes para mantener ese equilibrio en la mente, sobre todo. Y el ser multitareas realmente genera estrés, entonces tratemos de enfocarnos, de centrar lo que estamos haciendo en una sola cosa y no hacer muchas cosas al tiempo, porque esto pues no es bueno. Listo, esa tercera habilidad socioemocional que hace mención la OMS es la comunicación asertiva. Y básicamente, ¿qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es precisamente em, cuando hablamos de comunicación es la manera en la cual nos expresamos hacia la otra persona, ¿cierto? Cómo comunicamos nuestros pensamientos, nuestros intereses y nuestros derechos sin llegar a perjudicar al que está del otro lado, ¿cierto? Entonces, eh, la asertividad busca que dos elementos que son extremos de la comunicación estén en equilibrio. La, mm, la comunicación, o sea, siempre debemos comunicar de manera directa, honesta y respetuosa. Esto es súper clave a la hora de lograr ese equilibrio. Em, la comunicación pasiva es la que evita cualquier tipo de conflicto y la comunicación agresiva es la que genera el conflicto, para ponérselos en términos muy concretos. Una evita el conflicto, la otra la genera.
Entonces, buscar ese equilibrio básicamente es buscar esa manera de comunicarnos y hablar de manera directa, honesta y respetuosa con el otro. Bueno, em, ¿cuáles son las ventajas de tener una comunicación asertiva? Es el mejoramiento en la autoestima, evita claramente las malas relaciones interpersonales o malentendidos que llamamos, evita conflictos y los permite también resolver. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro eh, que una habilidad socioemocional muy importante es cómo es aprendernos de una manera em, asertiva con estos elementos, siendo directos, honestos y respetuosos para que en el otro no generemos ningún tipo de eh, conflicto. Bueno, un cuarto elemento, una cuarta habilidad socioemocional es la resolución de conflictos. Realmente el conflicto no es lo malo es que no lo sabemos manejar. Y lo importante en frente a un conflicto es eso, saberlo manejar. Existen varios métodos, eh, básicamente dos, y es la negociación y la mediación. La negociación hace parte básicamente de ese acuerdo en el al cual llegan las partes. Con este método de resolución de conflictos, las partes dialogan y buscan acuerdos beneficiosos para los dos sin que esté en desequilibrio la balanza para ninguno de los dos. Y un segundo método para esa resolución de conflictos es la mediación. Y es cuando un tercero interviene, neutraliza y así facilita la comunicación. Bueno, mm, y un quinto, o bueno, de las 10 que hace mención la OMS y en nuestro módulo la quinta el, es esa capacidad de, o esa habilidad socioemocional de reconocer eso que llevamos dentro, ese aspecto personal y cómo lo transformamos. ¿Qué implica este reconocimiento, cierto? El reconocimiento de aspectos personales a transformar. Bueno, pasando, perdón que se me olvidó mencionarles algo, y es que en este anexo, frente a este desarrollo de esta habilidad, resolución de conflictos, podemos hacer la lectura de este documento. Entonces, básicamente, ¿qué es el reconocimiento personal? Es el que implica autoconocerte, identificar fortalezas y debilidades, revisar esas creencias que nos limitan, eso que toda la vida nos han dicho y que al momento de desarrollarnos como personas puede que nos estén limitando, y es saber que esas creencias rompo, que esas creencias puedo dejar y que le están haciendo a esa relación de individuo frente al entorno. ¿Listo? Y es también implica también diseñar esos cambios personales y de entorno a partir precisamente de ese reconocimiento. ¿Listo? Y es un pilar, es la base del crecimiento personal. ¿Listo? El autoconocimiento es algo que es la base para poder crecer en lo personal. ¿Listo? Mm, bueno, listo. Entonces aquí nos vamos a basar ya un poco más como tal en lo que tiene que ver con el desarrollo de la evidencia, basado en lo que acabamos de ver, y es básicamente el proyecto de vida de acuerdo con esos criterios de dignidad y respeto, ¿cierto? Entonces, la idea es que esas metas propuestas que están dadas en relación a principios, valores y convivencia del ser humano consigo mismo y con el entorno, pues se le dé como ese enfoque. Bueno, entonces, ¿qué es importante? Eh, ¿Qué es el sentido de vida? El sentido de vida básicamente hace mención a que cada persona debe definir su propósito personal. Y cuando ese sentido de vida está conectado a lo que usted hace, aumenta de manera abismal
la motivación y el compromiso por lograr eso que usted quiere. ¿Cuál es su propósito? ¿A qué vino al mundo? ¿A qué vino? O sea, realmente, ¿cuál es ese propósito por el cual ustedes están acá? ¿Cuál es ese propósito eh, que tienen como ser humano a nivel de su entorno personal, familiar, académico, laboral? O sea, realmente es establecer em, es esa posibilidad de reconocerse en sus propósitos, metas y sueños y potenciar precisamente todas esas habilidades que ustedes tienen para lograr ese propósito de vida. ¿Listo? Entonces, realmente es muy, muy importante que ustedes hagan, por ejemplo, este ejercicio, este test que les va a llevar a decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que yo quiero en esta vida? ¿Sí? Em, ¿Qué le damos a nuestras acciones y a nuestros planes que nos orienten, que nos ayuden a entender la razón de nuestra existencia? Y es para qué vivimos y cuál es el propósito de vivir. ¿Listo? Como les decía, es fundamental encontrar ese propósito y ese sentido de la vida porque es lo que básicamente nos hace em, aumentar también nuestra motivación y compromiso. ¿Listo? El proyecto, el desarrollo de la evidencia busca y nos lleva a preguntarnos básicamente, ¿qué quiero lograr? ¿Qué implica el tener un proyecto de vida? Es preguntarnos, ¿qué quiero lograr? ¿Qué me hace feliz? ¿Y qué valores guían mis decisiones? ¿Cierto? Entonces, acá nos hablan de un modelo realmente es basado, pues, tomado de la programación neurolingüística, el PNL, y plantea básicamente varios modelos, varios niveles, ¿cierto? Y es básicamente que el ser humano está, o sea, para hablar de proyecto de vida tenemos que tener claro esas tres preguntas que les decía anteriormente. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué me hace feliz? ¿Y qué valores guían mis decisiones? ¿De qué manera lo podemos desarrollar? ¿De qué manera podemos llegar a eso, a identificar eso? Si ustedes desarrollan esta pirámide en el ejercicio de su trabajo y respondiendo cada una de estas preguntitas que aparecen aquí, nos va a poder centrar un poco más ese propósito de vida, ¿cierto? Y esos 6 niveles neurológicos que nos habla Robert Dills, ¿cierto? Y es que hay 7 niveles de los cuales en los cuales está dado el propósito de vida del ser humano y que nos ayuda a autorreconocernos y a saber qué es lo que queremos. Y es el nivel espiritual, la identidad, los valores y creencias, las capacidades, las acciones y el entorno. ¿Listo? Entonces, los invito también a hacer una lectura juiciosa, minuciosa de estas preguntas, responderlas y realmente poder llegar a estos 6 niveles, desarrollarlos, em, hacerse estas preguntas y esto le va realmente a decir cuál es mi proyecto de vida, realmente cuál es mi propósito de vida, qué es lo que quiero para mi vida enfocado desde estos 7 niveles, desde este modelo que nos permite como a organizar, nos ayuda, mejor dicho, a organizar la vida desde lo más profundo hasta lo más práctico. Bueno, mm, y otro eje importante en el desarrollo del trabajo es la convivencia. ¿Y esto qué es? Resulta que el proyecto de vida también tiene que ver y también se considera y tiene que ver con quién vivo, cómo me relaciono, cómo influye el entorno en el que estoy en mis metas y cuál es el compromiso mío con la comunidad. Entonces, em, realmente este trabajo nos va a llevar a desarrollar, a invitarnos a cada uno, digamos que ser individuo invita a cada persona a reconocerse como protagonista de su vida y de la paz. ¿A través de qué? De la dignidad, las habilidades socioemocionales y un proyecto de vida consciente.
Así se construyen las relaciones más humanas y los entornos más armónicos. Y eso es lo que buscamos con el desarrollo del video, ¿cierto? Es que ustedes en ese video eh, identifiquen cuáles son esos, a través de la dignidad de las habilidades socioemocionales, cómo se reconoce como protagonista de su vida y para la paz. Y poder llegar así a determinar claramente de qué manera pues estamos de esta manera pues desarrollando, ¿cierto? Entonces los invito a hacer una lectura minuciosa de los elementos que allí se les dan y en torno y conforme a lo que acabamos de ver es que hagan su video y que los lleve a que los invite, que los lleve a que se reconozcan como protagonistas de su vida, también de gestores y cultura de paz. ¿Y, y cómo lo hago? Mm, o sea, ¿cómo soy protagonista? A través de elementos como la dignidad humana, las habilidades socioemocionales y si realmente tengo un proyecto de vida consciente, ¿cierto? Entonces los invito por favor a que hagan este ejercicio de manera muy juiciosa. El video no puede durar más de 6 minutos. Entonces, para que por favor lo tengan muy en cuenta. Y en ese video lo que deben abordar es precisamente cómo está desarrollada, cómo se están desarrollando como individuos, cómo se reconocen y cómo están centrando su vida a través de lo que son básicamente seres dignos, a través de esas y a través de esas habilidades socioemocionales, cómo me reconozco yo y cómo yo, al reconocerme como individuo, puedo generar impacto en mi comunidad, en mi entorno, en mi familia, en donde me desenvuelvo. Bueno. mm, Entonces, recordemos que aquí están pues como todos los lineamientos para hacer el video y también el documento que hace parte de eso que queremos que ustedes nos expongan en este, en este video. Bueno. Entonces, dicho esto, hasta aquí vamos a dar por culminada pues la explicación de la primera evidencia y vamos a pasar a la segunda, que es el diagrama de sistemas. ¿Listo? Entonces, por favor, realicen un análisis y una interpretación de ustedes con el entorno. Es precisamente en ese video se evidencian esas relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social. De eso se trata el video. ¿Listo? ¿Cómo ustedes analizan, interpretan esa realidad de ustedes eh, y cómo las usan para su crecimiento personal y para el desarrollo común? ¿Y cómo le aportan ustedes a la sociedad frente al desarrollo de su proceso, de su proyecto de vida? ¿Listo? Entonces, les invito entonces a reflexionar y a que en el ejercicio realmente podamos lograr identificar precisamente todo aquello que gira en torno a eso que queremos y cuál está siendo nuestro proyecto, nuestro propósito de vida. Bueno, entonces vamos así dicho esto, a pasar a nuestra segunda explicación.
Listo, la segunda evidencia consiste en lo siguiente. Entonces, em, es seguir determinando esa relación del individuo con el entorno. Entonces se denomina en la plataforma, está bajo la referencia 240.201.526 a 3. ¿Listo? Em, allí, ahorita en el chat les voy a dejar el material que también tiene que ver con precisamente en ese sentido el modelo eh, que deben tomar como base para desarrollar su evidencia. Bueno, entonces, listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elaborar un diagrama y vamos a responder unas preguntas. Ya les voy a mostrar en este momento el documento para que podamos tener claro qué es lo que tenemos que realizar. Esto es muy importante, por favor, que consultemos el material de formación correspondiente a Soy un ser social para tener también un poco más de conocimiento o de elementos más bien al momento de desarrollar nuestra actividad y tengamos muy, muy claro qué es lo que tenemos que realizar. ¿Listo? Entonces en este momento voy a pasar aquí a mostrarles un momento cuál es se llama Soy un ser social y está básicamente en la plataforma. Aquí en material de desarrollo ya les voy a mostrar. Y es esta presentación, es esta información, es este material, para que por favor lo tengamos en cuenta, lo revisemos muy bien. Aquí básicamente lo que nos dicen es lo siguiente, y es que el ser social implica una transformación desde que nacemos. Y es que primero que todo, la familia es nuestro principal formador en ética y valores. O sea, la familia es nuestro punto de partida para formarnos como seres sociales. Allí se determinan muchas características, muchas circunstancias que nos llevan a lo que hoy somos, a lo que hoy nos formó. Entonces son varios ejes que se abordan y es la familia, la ética y los valores, las toma de decisiones éticas, los ambientes sociales y pues nuestros lugares donde nos desarrollamos laboralmente. Bueno, entonces aquí pueden ustedes también visualizar, que también lo tienen ustedes en su material de apoyo, eh, en qué consiste este módulo y los invito a que de manera muy juiciosa lo hagan. ¿Listo? Entonces, también hay un cuestionario para que lo desarrollen em, y también hay una serie de material complementario que es muy importante, por favor, lo revisen, lo lean, lo vean en el caso de ser videos, porque ellos nos va a llevar a entender un poco más el diagrama que tenemos que hacer y nos va a dar un panorama muy grande de cómo me desarrollo yo frente a esos entornos que tenemos que reflejar en nuestra evidencia. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a pasar a el material de apoyo. Bueno, y les voy a mostrar, les voy a visualizar y les voy a poner aquí en el chat esos ese material que hace parte y esas guías que hacen parte del desarrollo del trabajo. Bueno, entonces, permítanme un momento. Estamos esperando que cargue un poco la página. Ok, listo. Mm,
Entonces, regálenme un momento, por favor. No, en este momento estoy. Sí, 9. Bueno, entonces aquí, en este momento les voy a presentar em, el documento que da los lineamientos para desarrollar el ejercicio. Entonces dice, mm, importante que por favor dentro del material que hay de apoyo para el módulo, para el desarrollo de la competencia, realicen la lectura de este artículo del periódico que se llama Expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis. Está dispuesto como material complementario del componente formativo 2 y allí a partir de ese análisis van ustedes a realizar un diagrama de sistemas que identifique cómo se relaciona usted con el entorno. Entonces, em, en el diagrama van a encontrar 4 circunferencias como esta, o sea, esta es la guía para hacer su ejercicio, este diagrama. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, en el yo, ¿cierto? Que sería este circulito, esta esfera. Esta primera esfera es hacer una descripción de las motivaciones, valores y principios, todos relacionados con el entorno en el cual ustedes se desenvuelven. En el segundo, que es este, familia, van a también identificar esas personas con las cuales se relacionan continuamente y con quienes tienen más confianza, más cercanía, ¿cierto? Allí pueden poner el nombre de esas personas. em, mm, y pueden ser también claramente personas que consideren como su familia por ese nivel de confianza que tienen, pero que no necesariamente sean familia, pues, digámoslo de alguna manera, de sangre. En el tercer plano encontramos pues las personas como más representativas del colegio, de donde vivo, compañeros del colegio, bueno, en el caso de ustedes, digamos, de un nivel educativo en el cual se desarrollan, pueden ser, por ejemplo, del SENA, que es ahorita, imagino, como el contexto académico en el que se desarrolla o en el que tengan, o otros que tengan. Y en el cuarto están esas personas de su contexto social más amplio con los cuales se relacionan directamente, pero pues que no son como tan llegados a ustedes. Aquí la familia también es importante, que no es necesario que sean familia, porque ustedes
van a poder ver en el desarrollo del módulo que hay varios tipos de familias y no siempre las familias son mamá, papá, hijos, también se conforman de otra manera, tienen otra estructura con abuelos, con tíos o incluso con padrinos, ¿sí? Entonces por eso aquí digamos que no es necesario que sean familia, familia, porque a veces las personas crecen en ambientes que no son necesariamente familia, mamá, padre, mamá, papá, hijos, bueno, o hermanos. Entonces, recuerden, escribir a esas personas más representativas con las cuales se relacionan en cada uno de los planos que se señalan, el familiar, el yo, el, el social, ¿cierto? Mm, también, miren, pueden agregar otros elementos como equipo de fútbol, grupo de danzas, clase de inglés, otros grupos en los cuales ustedes pertenezcan. Y una vez hagan este ejercicio de poner dentro del diagrama a esas personas con las cuales están más cercanas a su entorno, les decía ahorita, dentro de la guía, es claro que la actividad consiste en hacer este diagrama y responder las preguntas, ¿cierto? Entonces, una vez hagan este diagrama, lo que vamos a hacer es em, responder estas preguntas. ¿Listo? Muy importante que todo esté en un solo documento PDF condensado para que así pueda llegar a darse como una estructura de todo el documento. ¿Listo? Por favor, que el gráfico tenga una buena apariencia, que se vea limpio, organizado, con una buena ortografía, puntuación, gramática y que su reflexión, clasificación y calidad de información sea clara y precisa. ¿Listo? Así tal cual se identifique aquí, aquí, que se identifique claramente quién es ese entorno que a ustedes, cuál es ese entorno que a ustedes los rodea. ¿Listo? Y aquí básicamente, pues, ¿qué buscamos con esta actividad? Em, digamos que es poder determinar cómo establecen ustedes esas relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del, del bien em, común, y es esa relación del individuo con el entorno. ¿Listo? Ese es el objetivo de hacer esta actividad. Em, Estos son los criterios de evaluación y básicamente si la persona aplica las acciones de prevención de acciones violentas en base a estrategias de comunicación asertiva y si evidencia el respeto por el bien común, la alteridad y el diálogo con el otro en base o con base en principios axiológicos. ¿Ok? Em, Acá están los criterios, la rúbrica que se tendrá en cuenta pues para calificarle su trabajo. Si está excelente, bueno, deficiente, estos serán los puntajes correspondientes que se asignen. Recuerden que menos de 70 es el valor, es el puntaje sobre el cual no aprobarían. O sea, 70 en adelante aprueban, 70 hacia abajo no aprueban. ¿Qué es importante? ¿Qué criterios se van a tener en cuenta a la hora de hacer la calificación de su diagrama? La calidad de la información. Entonces, que en la información mostrada en el esquema o diagrama se observe claridad, relación con el tema, relevancia y contribución al desarrollo del tema. La clasificación de la información. Que los datos estén bien organizados y que sean de fácil lectura, que cuando yo vea ese diagrama realmente pueda identificar qué hicieron y tomaron como modelo los lineamientos que les dimos. Es decir, una información clara, ordenada y precisa. Reflexión. Estas son digamos que las respuestas que van a dar, que sean respuestas con una secuencia lógica, usando palabras de enlace, que se entienda muy bien lo que ustedes quieren transmitirnos. Y la apariencia, organización, ortografía, puntuación y gramática. Es muy importante, por favor, que usen títulos, subtítulos, que organicen su material visualmente. Em, Realmente el objetivo es que no tengan errores gramaticales. ¿Listo? Entonces, por favor, muy, muy importante ese uso
pues de la ortografía, de los signos de puntuación y demás, ¿ok? Realmente es sumamente importante que lo hagamos así. Entonces voy a poner en este momento este diagrama en el chat para que lo tengan como referencia y em, y ya les voy a entregar en el chat para que esos son como los lineamientos, bueno, para que los tengamos en cuenta y asimismo tengamos en cuenta pues que debemos desarrollar al momento de, bueno, voy a poner en este momento aquí en el chat. Para que por favor sea esto lo que nos guíe nuestro trabajo, ¿listo? Entonces, y pues también no está de más dejarles la guía de aprendizaje, que es la que establece pues los lineamientos mm, de de sus dos evidencias. La próxima semana les estaré informando, estamos muy pendientes por favor de los avisos porque voy a hacer una sesión de dudas e inquietudes, ya les informaré por qué medio se realizará. Y dicho esto, el objetivo es que podamos llevar a cabo una sesión de pronto sobre estas dos evidencias de dudas e inquietudes que ustedes tengan, chicos. Entonces, em, sí les agradecería mucho que por favor vayamos con esas preguntas de manera claras, precisas de lo que queremos, pues básicamente mostrarles. Entonces aquí les estoy colocando el, los archivos. Les agradezco por favor hacer la debida. Acá les coloco los modelos y los criterios que se van a tener en cuenta para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Para que por favor los tomemos y frente a eso desarrollemos nuestra evidencia. ¿Listo? El video es básicamente sobre toda la información que inicialmente les di y básicamente también el objetivo es que el video no lleve o no dure más de 6 minutos. Muy importante. ¿Listo? En la que dice que el instructor les dirá cuánto, entonces importante, no más de 6 minutos donde se evidencien realmente su proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, les agradezco por favor hacer uso pues debido de los recursos que les da la plataforma, poder llegar a determinar realmente que, cómo estoy haciendo mi esquema, organizando mi vida, mi básicamente pues el para dónde voy. Bueno, mm, de verdad que es muy importante que ustedes puedan llevar a cabo pues toda todas los lineamientos que se dieron para que desarrollen su proyecto de vida desde todo el entorno del cual se habló, las dimensiones, las habilidades socioafectivas, socioemocionales que se hicieron, y desde allí respondiéndose a todas esas preguntas que se plantearon, ustedes puedan llegar a encajar su proyecto de vida y lo materialicen y me lo muestren en un video, básicamente.
en un video pues que tiene que em, em, buscar un ambiente tranquilo, sin tanto ruido, pero que sea muy diciente de todo lo que hoy hablamos y todo lo que hoy pudimos revisar. Entonces, dicho esto, yo les estaré informando el día lunes o martes en los avisos cuándo va a ser la sesión de dudas e inquietudes. ¿Listo? Voy a dejar acá en el chat, aunque ya existe este número, ya está en mis avisos. Voy a dejarlo igual aquí, porque si es vía WhatsApp, este va a ser la línea de atención, para que por favor la tengamos en cuenta. ¿Listo? Y se estará informando de qué manera se va a hacer esa sesión sincrónica de atención a las inquietudes. Quienes ya hayan hecho esa evidencia de pronto muy juiciosamente, ya la pueden cargar para poderlas revisar y retroalimentar. Recordemos que el plazo máximo es el 25 por cronograma, pero yo les daría el plazo hasta el próximo viernes, es decir, hasta el 27 para que carguen estas dos evidencias que ya fueron pues explicadas. ¿Listo? Y asimismo pues estaremos dando esa atención a las inquietudes que presenten. Si tienen sus documentos ya hechos, pues los pueden también traer esas sesiones y los podemos ir verificando y revisando. Em, Chicos, por favor, los invito a que ya em, participen de manera activa hoy. em, Quizá por diferentes motivos no fue posible que se presentaran, pero si existe un aprendiz vocero, lo invito a que me contacte a través de mi canal de WhatsApp y allí estaré también atendiendo las dudas que el grupo tenga. Nos vemos la otra semana. Espero les vaya muy bien, muchos éxitos en esta actividad, en estas evidencias, en este desarrollo de, 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 de sus trabajos. Y recuerden que estoy presta a cualquier duda, inquietud por el correo, que también en este momento lo va a escribir en el chat, por WhatsApp, que ya escribí mi número, e igualmente a través de la plataforma Sayuna, que siempre está dispuesta en el correo, en el buzón de mensajería para ustedes. ¿Listo? Entonces, les deseo una feliz noche y estaré muy atenta a sus dudas e inquietudes. Hasta luego, estimados aprendices. Que tengan una feliz noche, feliz fin de semana y estamos en contacto por los canales que ya mencioné y están dispuestos para atenderles cuando requieran.